El texto que la Iglesia nos propone hoy es la continuación del texto que escuchábamos el domingo pasado. Jesús está en la sinagoga de Nazaret, el pueblo donde se había criado, y allí proclama cómo Él es el Mesías, el Salvador, aquel en el cual se cumple la profecía de que Dios viene a salvar al hombre, de que Dios viene a liberarlo de todo aquello que lo esclaviza y lo aliena. Pero este es un mensaje un poquito duro para los contemporáneos del Señor Jesús y para sus coterráneos. En un primer momento lo escuchan con alegría, pero luego se sienten incómodos. Dice, ¿cuáles son las pretensiones de este Señor? Luego, no ha crecido con nosotros. Y la respuesta del Señor Jesús es muy clara. Él no ha sido enviado solamente a los nazarenos, no ha sido enviado solamente a los judíos, sino que su misión es para todos los seres humanos. Así como ya desde el principio el Señor se había manifestado como el Salvador no solamente del pueblo de Israel, sino también de los pueblos paganos. ¿Qué quiere decir esto para nosotros? Yo hago 2 o 3 consideraciones que considero importantes. En primer lugar, a nosotros nos puede pasar exactamente lo mismo que les pasó a los nazarenos. Hay un primer momento de aceptación de lo que el Señor nos dice, nos llama la atención el mensaje del Evangelio, pero poco a poco como que nos vamos dando una cierta incomodidad, como que vamos sintiendo que hay algo que no funciona muy bien en el mensaje del Evangelio. Empiezan las exigencias del seguimiento del Señor Jesucristo a parecernos absurdas. Incluso empezamos a pensar, pero ¿qué pretensión tiene este Jesús de presentarse como el Hijo de Dios, como aquel que nos da a Dios? No es un maestro más como tantos otros maestros, no es un profeta más como tantos otros profetas, no es una persona más como tantas otras personas. Y nuestra fe empieza a vacilar. Por lo tanto, el primer llamamiento que nos hace la Iglesia hoy es a resistir a todas estas dificultades que se nos pueden presentar en el aceptar a Cristo como nuestro Salvador, en renovar permanentemente nuestra fe en la persona de Jesús, en ser capaces de que cada día que pasa nosotros pudiéramos responder a ese amor del Señor con amor de nuestra parte. La fe no es evidencia, la fe no es algo que se nos impone por la fuerza. La fe es una respuesta libre, absolutamente libre de parte nuestra. Pero es una respuesta que supone una buena voluntad para que el Señor nos dé la capacidad de creer, porque la fe es también don de Dios para nosotros. Pidámosle hoy al Señor ese don de la fe. Pidamos que siempre la persona de Jesucristo no nos escandalice, sino que por el contrario, cada vez más descubramos en Él al verdadero Salvador, al verdadero Dios que viene a nosotros para salvarnos. Y una segunda consideración es la universalidad de la persona del Señor Jesucristo. La Iglesia se llama católica porque en el griego la palabra católico significa universal. La Iglesia es universal. La Iglesia se dirige a todos los hombres de todas las naciones, de todas las razas, de todas las culturas. Todos están llamados a entrar en la Iglesia, porque todos están llamados a creer en el Señor Jesucristo. Qué bueno que nosotros tomáramos conciencia de esa universalidad de la Iglesia y por lo tanto tomáramos conciencia de cómo creer es, en un cierto sentido, un privilegio, pero al mismo tiempo es un compromiso serio de llevar a todos los seres humanos, a todos, sin distinción, ese anuncio del Evangelio del Señor Jesucristo. Es decir, tenemos que hacernos misioneros, discípulos misioneros del Señor Jesucristo, haciendo que el Evangelio, que es la proclamación del Señor como Salvador, llegue de verdad a todos los seres humanos y todos lo puedan escuchar. Al renovar nuestra fe en el Señor Jesús y al proclamar cada vez más claramente la persona de Jesucristo a los demás, pidamos al Señor que Él nos ayude, nos fortalezca, nos ilumine
para que podamos cumplir esa tarea que Él mismo nos encomienda. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.